Una vida sin culpa. Esta es la experiencia espiritual que te ofrece el libro Dios perdonó al mundo. Y si te gustaría conocer una nueva perspectiva sobre la expiación, te invito a leer Los secretos de la cruz. Y cuando quieras compartir todos estos contenidos con alguien, puedes conseguir nuestro curso bíblico Un Dios como Jesús, para estudiar con otras personas de forma interactiva. Y si quieres transformarte en un investigador bíblico, conociendo el contexto histórico-cultural y las palabras originales en las que fueron escritas, te invito a realizar nuestra academia virtual 100% online disponible en Gumroad. Hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Reconcilia TV. Mi nombre es Bastián Ángel y quiero invitarles a ver una presentación que grabamos con el doctor Miguel Ángel Núñez y con el doctor Miguel Ángel Baret. Los invito a ver esta presentación, por favor los invito a quedarse hasta el final, ya que estaremos presentando una perspectiva diferente sobre la expiación. Realmente la mayoría de religiones interpretaron mal la cruz. Malinterpretaron la cruz y tenemos la imagen hoy por hoy de un Dios que demanda sacrificios porque de otra forma no podría perdonarnos, que necesita castigar a su Hijo a fin de que se cumpla su justicia y así poder perdonarnos. Pero realmente ese es el Dios que mostró Jesús, realmente ese es el significado de la cruz. Te invito a ver esta presentación, ambos son personas muy preparadas y me han invitado para entrevistarme y hemos charlado sobre estos temas tan interesantes y sí que se han hecho preguntas muy cruciales en el asunto, así que te invito a ver la presentación hasta el final. Gracias por estar con nosotros y te invito a suscribirte a nuestro canal. Un abrazo a todos y vamos allá. Un gusto de saludarles a todos los que están observándonos, que están en nuestra compañía para nuestra quinta entrevista. Ya estamos en tierra derecha. Queremos saludar a todos los que han entrado a nuestro programa. Primero nunca pronuncio bien, Aleida Sinaí de Baja California, a nuestra querida Raquel Carmona de aquí de España, que fue nuestra primera entrevistada, a Isaura de Italia, a Nani, que maravilloso, no sé de dónde es Nani, no sé, Julieta nos saluda también, nos está saludando Ana Isabel Camargo de Colombia, nuestra querida Rebeca desde aquí de España, Ana Isabel de nuevo, Luis Felipe de la provincia del Biobío de Chile, Maruchi, saludos de Cañará. ¿Dónde será eso? Bueno, nos saluda también Graciela de Chicago, de Estados Unidos, Nicoleta, nos saluda Marisa de Panamá, Toño, que es de Chile, nos está contando de algo feo de allá, Noelia de Perú, Ita desde Chile, Sujei de Perú, Sandra de Valparaíso, y hay muchos saludos, voy a ir dándolos en el transcurso del programa. Un gusto de saludarles a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. No olviden que hemos estado avisando todos los días de la salida de mi último libro, Salmos de Vida, que queremos que todos lo tengan, que es un comentario devocional del libro de Salmos. El día de mañana tenemos la predicación, la reflexión, Dios con nosotros. Y voy a darle paso a mi tocayo, Miguel Ángel, que
para que los salude al comenzar nuestro programa. Saludos a todos, buenos días para los que es de día y buenas tardes para los que es de tarde y buenas noches para los que es de noche. Estamos aquí desde California saludándoles y bienvenidos todos una vez más a una entrega de la entrevista. Hoy tendremos un invitado especial que está con nosotros ya. Es un joven bastante interesante, es un conferencista, al parecer de alta recepción, es un youtubista de primero. En YouTube aparecen muchísimos de sus videos y conferencias y temas muy interesantes. Y ustedes van a disfrutar una entrevista que va a abrir muchísimos interrogantes, más que nada. Y él también es un autor, a pesar de que es un estudiante, pero es alguien que ha dedicado mucho tiempo a la investigación de la palabra y a la presentación del Evangelio. Así que sin más ni nada, Miguel. Un saludo entonces, Bastián. Hola, hola. Nuestro invitado. Un gusto de saludarte, Bastián. Igualmente. Gracias por esta sección, la entrevista, y por invitarme hoy. Muchas gracias. Saludos a todos también. Cuéntanos sobre ti. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Bastián Ángel, me conoce la mayoría por ese nombre. Soy chileno, tengo 23 años. A los 9 años comencé a estudiar la Biblia de una forma un poco más interesado en ella, y bueno, no me he detenido hasta hoy. Siempre me gusta seguir aprendiendo y descubriendo. Estudié 3 años teología y sin embargo para nada acaba allí, y he seguido aprendiendo de forma autodidacta. Y nada, estoy aquí en España, me casé con Julieta Álvarez, ella es argentina, hace poquito estuvo muy contenta por ahí, por el triunfo que tuvo. Así que nada, estamos aquí en España, estoy estudiando actualmente y nuevamente repito, muy agradecido de poder compartir con ustedes este ratito. Sí, yo me reía porque te agachaste y dije, ¿y este Miguel que se le perdió la conciencia? Porque yo sé lo que viene con Bastián. Vamos a Bastián, tú escribiste un libro sobre la redención, sobre la gracia. ¿Podrías contarnos de qué habla el libro? Decirnos de qué se trata, qué planteas allí, si lo puedes mostrar. Escribí 2 libros. He regalado, tenía en físico y he regalado a un amigo muy querido el segundo. Sin embargo, tengo aquí el primero. Lo pueden ver, Dios perdonó al mundo. Es mi primer libro. Y el segundo se titula Los secretos de la cruz. Y creo que pregunta acerca de ese, ¿verdad? Sí, el doctor Miguel Ángel. Ajá. El doctor Miguel Ángel tuvo la amabilidad de hacer el prólogo de ese libro. Le agradezco ahora públicamente por eso también. Y nada, bueno, como él pone allí, realmente es un ensayo, una tesis, una teoría. Es una teoría, no lo describiría de otra forma. Es un postulado alternativo a la expiación. Y explicando brevemente acerca de lo que va aquello, las teorías de expiación que hay muchas, pero en el libro pongo 7 de ejemplo. Y varias de ellas apuntan a aplacar la ira de un Dios enojado. O sea, que el sacrificio de Jesús fue básicamente para que Dios no nos castigara a nosotros, ya que ha castigado a su Hijo. Algunos van más allá todavía. O sea, no solo ya castigó a su Hijo, pero ahora eso no vale nada para ti si tú no lo aceptas. O sea que Dios todavía puede castigarte si no aceptas que ya castigó a su Hijo. Es que uso estas palabras porque es la realidad, es directamente lo que quieren decir esas teorías. También el hecho de que Cristo llevó nuestros pecados, porque Dios no toleraría
al ser humano lleno de pecado, no puede mirarlo, no puede estar con él, no puede estar junto a él, entonces abandonó a su hijo para luego no tener que abandonarnos y desampararnos a nosotros. Y así, son otras teorías que lo que buscan básicamente y lo que generan al final es que le tengamos miedo a Dios. Porque si la cruz es la idea de Dios, si la cruz, torturar de esa forma a su hijo, es lo que nos haría a nosotros si es que su hijo no hubiera venido, pues da miedo, asusta. Entonces, el libro es, si Cristo, en el libro mostramos todo eso, explicamos el por qué no y por qué la Biblia, a mi parecer, tiene otro mensaje. Ah, entonces, ¿cuál es la alternativa? Ok, bien, si Cristo no cargó nuestros pecados para que Dios, o sea, si Cristo no vino a hacer que Dios nos perdonara, si Cristo no vino a hacer que Dios no nos destruyera, ¿qué vino a hacer entonces? ¿Para qué la cruz? ¿Cuál es la idea de la cruz? Y la perspectiva que mostramos en resumen es que si nos ponemos a pensar solo un poco, ¿qué pasó allí? Es un Jesús que predicaba, si te golpean en una mejilla, ponle la otra. Que no he venido para ser servido, sino para servir. Que llevo la carga que me obligan a cargar. Entonces, él mismo vive sus propios sermones. Así que cuando quieren coronarle rey, él dice, no, no es así como quiero gobernar. ¿Cómo quiere gobernar? Él recibe una corona de espinas. O sea, de alguna forma cediendo a las demandas del ser humano, a ese corazón lleno de miedo y también de odio que tenía el ser humano, recibe el golpe, o sea, él pone la otra mejilla frente a los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que Adán ya no está huyendo, porque cree que Dios le puede venir a hacer algo, sino que cuando se da la vuelta y acaba con la vida de ese cordero, se da cuenta que el cordero nunca quiso hacerle nada. Al contrario, 2 Corintios 5:19 dice que vino a reconciliarse, no porque él estuviera enojado, sino porque nosotros estábamos huyendo de Dios. Y él dijo, aquí estoy. Si me quieres crucificar, si quieres matarme, aquí estoy. Nunca voy a hacerte daño. No voy a ofrecer resistencia. Entonces la cruz revela el odio del hombre, el odio del enemigo, pero también revela el amor de Dios, que va a ser incondicional, que a pesar de que lo que le hagamos a su hijo, Él va a seguir amándonos. Y nunca estuvo enojado. Creo que esa es otra tesis, otro postulado que yo he buscado plasmar en el libro. Básicamente ese es el desarrollo que buscamos dar en el libro. Cuando yo leí el libro, lo que más me gustó fue precisamente eso. El entender el amor de Dios incondicional a nosotros siempre. ¿Quieres preguntar algo, Miguel? Bueno, es muy interesante el libro a ver si lo leo, pero me surge unas inquietudes sencillas. La pregunta más casi se me en Isaías se nos da una imagen muy interesante. Y obviamente la imagen presenta un aspecto que tiene que ver con su obra supuestamente vicaria, porque él carga, porta los pecados de su pueblo y obviamente, eventualmente, según los evangelios, los del mundo entero. ¿Por qué tiene Cristo que cargar los pecados si no hay una relación vicaria de que yo soy el destinatario final de un castigo, que en este caso no es un castigo de una pela, ni es tampoco el castigo del fuego eterno, es el castigo de una separación perpetua que se remedia con la muerte y la total erradicación del ser humano, supuestamente? ¿Cómo compatibilizamos Isaías 53 y la idea vicaria del Mesías con lo que está presentando? Gracias, Bastián.
Ok, qué buena pregunta. La verdad que me gustó mucho que la pudiera hacer y que especificara Isaías 53. ¿A qué voy? ¿Por qué quiero resaltar eso? Porque está tan lleno de riquezas ese texto. Por supuesto, en el contexto judío esto apunta al pueblo de Israel como el siervo sufriente, pero viéndolo como un libro que también apunta al Mesías, está apuntando directamente a Cristo, es el siervo sufriente. Y aquí hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, dice que nosotros fuimos los que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice que nosotros fuimos los que le tuvimos. O sea, creímos nosotros que Dios le estaba castigando, que Dios lo estaba azotando y hiriendo. Sin embargo, Él fue molido no por Dios, sino por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. Entonces, en primer lugar, quiero resaltar eso, o sea, no fue Dios quien estaba castigando a su hijo, sino el ser humano, sus pecados, sus iniquidades. Ahora, cuando dice que Jehová cargó en él, esa traducción a mí me encantó mucho cuando la revisé, pues es como cuando uno carga, un padre carga a su hijo en su brazo. Y justamente el contexto de Isaías 53 es que este es la diestra de Jehová, el siervo, es la diestra, el de mi diestra. Es como cuando un padre carga a su hijo en su brazo y a veces lo lleva por tanto tiempo que se cansa el brazo y sin embargo el brazo se acalambra, sufre. Entonces es como esta imagen que al cargar al ser humano, al llevarlo, su brazo, al sostenerlo con su diestra, pues fue la diestra la que sufrió. Esa es la imagen que presenta Isaías las palabras hebreas. Ahora, quiero resaltar este punto para terminar de contestar. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y este punto es casi de los últimos capítulos del libro, pero eh, cuando vemos esto, vemos a un Jesús que podía decir la palabra y sanar a las personas, ¿verdad? Pero muchas veces Jesús los tocaba. ¿Por qué los tocaba? A veces Lucas dice que cuando Jesús los tocaba, dijo que para que se cumpliera lo escrito por el profeta Isaías, que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y yo me quedé pensando, ¿por qué necesita tocarlo? ¿Y de qué forma Él carga nuestras enfermedades y dolores? Y me di cuenta de frases muy interesantes que me parecían raras. Por ejemplo, los demonios van y le dicen a Jesús, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Cómo que antes de tiempo? ¿Cuál es el tiempo oportuno? ¿Por qué ahora no puede expulsarlo? ¿Por qué están protestando? Y es que en cierto momento Jesús dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En otro momento, posterior a la cruz, les dice a los discípulos, les doy toda potestad, ¿cierto? Les doy toda potestad. Ahora, porque toda potestad me da en el cielo y en la tierra, pueden echar afuera demonios, les doy poder sobre el enemigo. O sea, ¿por qué ahora y no antes? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué los demonios decían todavía no es el tiempo? Y la razón es que todavía estaba el príncipe de este mundo aquí. No había sido echado fuera, no había sido atado, no había sido su juicio, no había expuesto a los principados y a las potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo que Jesús tenía que pagar un precio. O sea, el enemigo tiene sus reglas. Este es mi mundo, yo a quien quiero lo doy, ¿cierto? Así fue la tentación, ¿no? Yo te doy esto, si me adoras. Todo esto es mío. Todos estos enfermos están bajo mi poder. Este endemoniado me pertenece. Mientras tú no lo recuperes, el dominio que Adán ha perdido, esto me pertenece. Así que, ¿Jesús qué tiene que hacer? Quiere sanar a las personas, pero todavía no le pertenece. Entonces, él dice, piel por piel. Y esta regla la pone Satanás en el libro de Job. Si quieres ayudar a alguien, piel por piel.
Así que, ¿quieres sanar al endemoniado? Pues, ¿quieres sanarlo antes de tiempo? Pues te va a tocar a ti tomar su lugar. Así que luego vemos a Jesús en la cruz, escupido, el endemoniado estaba lleno de espumarajos, seguramente todo flagelado, sangrante, agobiado, cerca de la muerte, porque dice que el endemoniado vivía cerca de las tumbas. A lo que voy, si quieres resucitar a Lázaro antes de tiempo, pues tienes que tomar su lugar. Y así, o sea, las sanidades que hacía Jesús no se fumaban, se iban a él. Jesús literalmente sufrió nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores porque decidió sanar a personas antes de tiempo. Porque lo que la cruz es también, por decirlo así, el saldar esa deuda. Por eso, doctor Miguel, que cuando Pedro pasaba, su sombra lo sanaba y nadie le decía, oye, no puede sanar, ni ningún demonio se le resistía, porque ya le había dado toda la autoridad a Jesús y a él le pertenecían los reinos de este mundo. Así que la cruz es enorme, pero esa sería mi respuesta para Isaías 53. Antes que hable Miguel, que te tengo desconectado, Bastián, cuando hable Miguel o hable yo, habría que apagar el micrófono porque se produce por alguna razón eco. Y lo mismo Miguel, porque no, me da, por alguna razón está haciendo así. ¿Tienes algo que agregar como pregunta, Miguel? Ahora Okay. sí. Okay, gracias. Bueno, me parece muy interesante. Me viene a la mente las ocasiones cuando los discípulos se acercaron a Jesús mencionando el tema de la maldad del pueblo judío. Y Jesús le recriminó a los fariseos en varias ocasiones por su tremenda hipocresía. Y una de las cosas que Jesús siempre citaba decía que el castigo será menor para tal o cual ciudad que era eminentemente impía comparado con el castigo que les viene a ustedes. O sea, estoy parafraseando a Jesús, pero básicamente eso es lo que dice. ¿A qué castigo? Si no hay... O sea, tú no asocias, me imagino, el castigo o sea, a la total erradicación de la vida del ser humano. Me imagino que no lo ves así, no ves el castigo final como una reversión de la vida que se le dio originalmente a Adán y que sus hijos, algunos de ellos despreciaron al despreciar el don de la salvación. Por lo tanto, me imagino que en tu forma de ver, tú no ves que de alguna manera algunos van a padecer esa suerte, mientras que otros tendrán el privilegio de vivir eternamente con Dios en una tierra renovada y todo lo que todos sabemos. ¿Cómo tú ves esa participación de Jesús en decirle a los fariseos acerca del castigo que le tendrá Sodoma, lo otro? Ok, es curioso porque cuando se habla acerca de esto, probablemente los fariseos y Jesús también tienen en mente lo que es Ezequiel 16, donde se habla justamente de Jerusalén y Sodoma y su hermana también Samaria, a donde se dice que habrá más tolerancia para ellas que para Jerusalén, que es mayor, que se jactaba de los pecados de su hermana Sodoma y Samaria. Y ¿qué me da a mí entender que no es una erradicación total? Porque de por sí, ya supongamos que fue Dios quien castigó a Sodoma y Gomorra, con el fuego eterno, con el castigo eterno. Pero en realidad ellos murieron y no siguen ahí siendo consumidos, incluso serán resucitados. Ni siquiera tuvo resultados eternos. Así que, ¿cómo es posible que vayan a ser castigados y su castigo sea más tolerable que el de Jerusalén? Bueno, el capítulo de Isaías, Ezequiel 16, perdón, termina diciendo que Jerusalén se va a avergonzar, que va a callarse la boca y nunca más la va a abrir porque, o para jactarse por sobre sus hermanos, porque serán restauradas Jerusalén, Sodoma y Samaria. Serán perdonados sus pecados.
Entonces, te avergonzarás por eso. Esa será como la vergüenza, quedarás como confundido y decir, nunca más me voy a jactar y creerme superior a ellos. Ahora, era la tónica de Jesús para con los fariseos, ¿no? Que siempre se estaban creyendo superior, ellos menos pecadores. eh, Así que algo que me da a entender a mí, hay dos opciones. O si hay una erradicación total, a ese castigo al que se refiere Jesús es que uno se queme más tiempo y otros menos tiempo, lo cual en la Biblia yo no le veo mucho, ni sentido, ni lógica, ni nada. Ah, y lo otro que podría ser es que se trate de una situación en sí del corazón humano. A ver, en el amor no hay temor, ¿cierto? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí mismo castigo. O sea, esa frase a mí me encanta porque dice, el temor lleva en sí mismo castigo. O sea que si yo estoy con miedo, con ese espíritu de temor, eso trae consigo mismo una especie de castigo, por decirlo así. Eh, William Barclay me gusta mucho porque él relaciona esta palabra castigo a la palabra griega kolasis, que es la que se usa, que se utiliza cuando se podan los árboles, no para destruirlos, sino para que den fruto. Pero se quitan las partes que están de más. Así que lo que veo en el castigo allí es que si yo no estoy perdonando a mi hermano, como dice Juan, estoy caminando en oscuridad, me creo superior, el caso del hermano mayor de la parábola, voy a estar más tiempo afuera, enojado sin querer entrar. Cuando mi otro hermano, que claro, era más pecador, todo lo que quieran, sufrió allá porque comió con los cerdos y todo, pero cuando llegó, el padre lo recibió y él entró. Hasta ese punto está siendo más tolerable para el hermano menor que para el hermano mayor. Pero en ningún caso imaginable la parábola podría terminar con el padre matando al hermano mayor, ¿verdad? No cabe allí. Así que se trata de un castigo, podemos asociarlo más que nada a cómo se podan los árboles, pero si es el castigo de un padre, ningún padre consciente y racional terminaría con con un castigo para sus hijos al punto de matarles o quitarles la vida. Así que eso, esa es mi perspectiva sobre ese asunto. Antes de entrar contigo, Miguel, nos quedan 3 minutos para que se acabe la media hora de entrevista y luego vamos a las preguntas para que vayan. Ya hay una pregunta o una observación de Mario y siéntanse libres de hacer en el chat las preguntas que quieran para que se puedan contestar. Miguel. Sí, bueno, desde este lado, mi persona, cuando yo era denominacionalista, hubiese tenido un pleno rechazo a tus puntos. Pero lo cierto es que no soy denominacionalista y mi mente se ha abierto de una manera espectacular a bordear otros linderos y mirar más allá de lo que me circunscribieron a mí. Entonces, este es un tema que naturalmente voy a estudiarlo. Pero me llega a la mente, Bastián, según tú hablabas, y que le veo mucho sentido a lo que estás expresando, pero me llega a la mente cuando Jesús le decía a sus discípulos que no teman a aquellos que pueden destruir el cuerpo, mas temer a aquel que puede destruir el espíritu y el alma. Y menciona la palabra destruir, que en griego, obviamente, como se aplica también a Apocalipsis, habla de una destrucción, como nosotros lo entendemos más o menos hoy. Y vemos también que Pedro dice que todas las cosas serán destruidas por fuego. Y él inserta en esa lista también a los impíos. ¿Cómo armonizamos lo que tan hermosamente nos acaba de explicar con estos textos que aparentemente contradicen lo que está presentando? Es muy buena pregunta. La verdad, en todo el tiempo que llevo presentando temas en el canal y tal, no me habían hecho esa pregunta y está muy buena. Hace un tiempo la estoy estudiando
No sabría, me tomaría un poco de tiempo responderla ahora, pero la clave allí está en lo que significa el cuerpo y el alma. O sea, hay un uso para esas palabras, que no es la misma que Pablo le da siempre a espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Hay un uso que se da allí que está relacionada con cuando Jesús dice, te es mejor entrar cojo o manco a la vida, que conteniendo tu mano y tu ojo, ser echado al Gehenna, ahí a ese basurero que había en Jerusalén, ¿no? Eh, al Tofet, al valle de Tofet, donde se tiraban todos los cadáveres y la basura en realidad, que Jehová dijo que era abominación para él que tiraran a sus hijos, pasaran por el fuego, los israelitas. Por lo que él mismo no creo que tire a sus hijos allí. Sin embargo, está relacionado con eso. He visto una relación allí. Y, y en cuanto a lo de Pedro, solo agregar un detallito para estudio de las personas que están viendo, ¿no? Si bien Pedro habla de un fuego, hay un capítulo de Pedro en específico que habla donde los elementos ardiendo serán deshechos. Y en esa parte, cuando habla de los elementos, está hablando del día del Señor. Y el día del Señor, para los profetas hebreos, se trataba, y si uno estudia bien el Antiguo Testamento, se trata de la destrucción de Jerusalén, que Jesús también profetizó. Cuando habla de los elementos ardiendo serán deshechos, esa palabrita, los elementos, tiene 6 o 5 ocurrencias en el Nuevo Testamento. Y al rastrearla, siempre, pero siempre es Pablo hablando de los rudimentos antiguos, elementales del mundo. Y uno mira, si va a mirar el contexto, siempre está hablando de guardáis los días, guardáis los meses, los años. Otra vez queréis volver a los pobres elementales rudimentos. O sea, ¿y qué se quemó? ¿Qué fue lo que fue ardió y se desechó? El templo, con todas sus costumbres, con todas sus tradiciones, se fumó en el año 70. O sea, el Evangelio no se circunscribía ahora más a una muralla, sino que se había extendido a todas las naciones. Ya no estaba en un pueblo, sino que ahora no tenía límites. No podía ser destruido por los romanos, porque Cristo moraba en los corazones, no en templos de piedra. O sea, Pedro está hablando del día del Señor cuando sucede ese evento en particular, ah, llevándolo un poco a ese contexto. Pero está muy buena la pregunta, y realmente quiero hacer un tema en el canal sobre el de no temáis al que destruye el cuerpo. Me gustó mucho y la dejo ahí para una siguiente. Gracias, Bastián. Vamos a dar la oportunidad que hagan preguntas. También Miguel, que lo veo muy inquieto para hacer preguntas, y está bien. Lo primero que plantea una persona de Chile, Bastián, dice que absurdo, no existe un antes de tiempo para Dios, sino no sería Dios. ¿Qué dices? Cuando hablaste de... Bueno, Jesús directamente dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, por supuesto, el ministerio de Cristo tenía un calendario, tenía un proceso que debía seguir su curso. Por ejemplo, muchas veces Jesús dijo, aún no ha venido mi hora, pero otras veces dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, sí hay cosas que cambió la cruz, sí hay un antes y un después. O sea Dios o no, para Jesús sí estuvo antes de su resurrección y después de su resurrección, y las cosas en el mundo lo cambiaron. La cruz marcó un antes y un después en este mundo. Y Cristo literalmente se metió en nuestra línea de tiempo a vivir ese proceso. Así que en ese caso sí, antes de la cruz los reinos eran del príncipe de este mundo. Después de la cruz, han pasado a ser de Dios y de su Cristo, como dice Apocalipsis. Cuando fue levantado, el Hijo fue arrebatado al trono. Pero bueno, esa es mi respuesta. La idea para todos los que nos ven
es que no estamos queriendo dirimir todos los temas, estamos invitando a varias personas. A mí me entusiasma mucho Bastián porque lo encuentro muy inteligente y porque creo que es muy valioso que personas tan jóvenes como Bastián puedan plantearse cosas que habitualmente otros jóvenes a esa edad ni siquiera se las plantean. No tenemos todas las respuestas, ni Bastián, ni Miguel, ni yo. Lo que tenemos son inquietudes, y estas inquietudes deben servirnos para construir una mejor relación con, no solo con la palabra, porque la palabra es limitada. A lo mejor, como existimos en una sociedad de bibliolatría, nos olvidamos que la palabra está limitada, es un órgano, un medio humano. Entonces, lo que debería ayudarnos es acercarnos más a Dios, a la divinidad, a la comprensión limitada que tenemos de la divinidad, porque la divinidad la estaremos entendiendo, creo, eternamente. Y el tema del tiempo es un tema que nunca lograremos entender plenamente porque somos nosotros los que estamos metidos en el tiempo y queremos meter a Dios dentro del tiempo, lo cual siempre resulta un concepto difícil porque Dios no está sujeto al tiempo, lo cual es un elemento ahí complejo para entender. Hay una pregunta que hace Nani Flores. Dice, mi pregunta es ¿por qué todo esto y hasta cuándo durará? Yo te lo doy, ahí está. ¿Ahí sí? Sí. Ok. Yo creo que Miguel, doctor Miguel, esta pregunta en particular es, me atrevería a decir que más difícil que la de responder acerca del tiempo. Porque creo que desde mi punto de vista yo no tengo la respuesta. No sé por qué las personas sufren. No sé por qué hay tanto dolor. No sé por qué hay tanto sufrimiento. Mi corazón se llena de alegría al momento del punto en mi vida, de mis 20, 21 años, encontrar que por lo menos Dios tiene un plan para todo esto. Tiene un final feliz. Más triste sería que estamos viviendo todo esto y más encima se va a perder, bueno, un tercio, casi la mayoría de la humanidad. Más encima, muchas personas dejarán de existir, personas que queremos, que amamos. Y, y se supone que nos olvidemos de todo lo que pasó aquí, como si todo el sufrimiento no hubiera valido para nada. Pero sin embargo, Jesús llevará las marcas toda la eternidad. Él es hombre y luego de haber resucitado todavía tenía las marcas. Así que de alguna forma creo que el sufrimiento va a crear algo valioso. Dios va a sacar algo hermoso de todo este sufrimiento, de todo este dolor. Yo no sé. Creo que la pregunta más profunda y difícil de responder. Existe la teodicea y creo que hasta el día de hoy no le han dado respuesta. Y sacando el limpio a Dios. O sea, sacando el limpio a Dios y darle una respuesta clara. Porque es difícil. Sin embargo, creo que si cualquier padre metiera a su hijo en una burbuja y lo cuidara de todos los problemas y de las dificultades y el sufrimiento del mundo, está bien. Sé que muchos padres anhelarían hacer eso, porque aman a sus hijos. Sin embargo, ¿realmente vivirían? ¿Realmente sería una vida esa para sus hijos? ¿Realmente aprenderían? Y creo que Dios tiene respuestas para esto, pero sus respuestas no serán tan racionales como vivenciales. Y por eso mismo me declaro sin capacidad de responder esa pregunta. Muy interesante la respuesta porque a veces queremos responder a todo y como alguna vez hemos discutido con Miguel, no tenemos todas las respuestas, menos cuando hacemos un estudio sistemático de la Biblia, que generalmente anula las respuestas. Mario te está respondiendo, diciendo, por eso esos tiempos estaban programados,
por tanto no existe un antes de eso programado. ¿Entiendes, Bastián? Sí, sí entiendo. O sea, y está bien. O sea, para Dios ya había ocurrido todo y se entiende, está bien lo que fue, ya sucedió, todo eso. Sin embargo, para nosotros, Jesús aquí en este mundo tenía que ceñirse a las leyes que tenía el príncipe de este mundo. O sea, entró en el juego. Él entró aquí con las reglas de piel por piel, lo que es la muerte, con lo que es la enfermedad, el cansancio. Él entró a estas reglas. Por lo tanto, en este mundo, en este contexto, sí regía para él. A eso es a lo que voy. Pero bueno, está bien. Si quiere usar esa terminología, está bien. Bastián, Miguel, bueno, hemos cubierto una sola área de los muchos temas de Bastián. Bastián tiene muchísimos temas muy interesantes. Yo no he tenido el privilegio de verlos todos. Apenas empecé a ver uno anoche, cuando me di cuenta de que el entrevistado iba a ser él. Y creo que una vez alguien subió uno de sus videos en Facebook y lo vi, creo, por 2 minutos nomás, porque las ocupaciones no me permitían, pero hay otros temas que no sé, Miguel, si esta será la ocasión para explotarlo, pero en las preguntas que tenemos para él tocamos el tema de la homosexualidad y el pecado. No sé si tú consideras que... No, tenemos, Miguel, un listado de preguntas. No va a ser la primera vez que entrevistemos a Bastián. Okay. Además, a Bastián hay que estrujarlo porque tiene una mente muy inquisitiva, no inquisidora, inquisitiva, que son una bendición. Sí. Yo siempre he dicho que, y se lo dije en el prólogo, me habría gustado tenerlo de alumno, porque a mí siempre me gustaron los alumnos inquisitivos, no me gustaron los alumnos silenciosos, pasivos. Esos que siempre preguntan y que incluso ponen en tela de juicio lo que uno dice, a mí siempre me encantaron, porque con esos alumnos uno avanza. Con los otros que tienen vocación de mueble, no avanzamos mucho. Por eso que espero, Bastián, que no sea la primera vez que estés en nuestro programa. Y en vista, yo sé que no vamos a poder explotar el tema de la homosexualidad en este programa. No, nada, no se puede. Ir una sola compuerta con una sola pregunta, prometiendo no intervenir ni tampoco aportar ningún criterio, porque la idea es sembrar la inquietud y que la bola corra sola. Y quizás en próximas entrevistas podamos concluir allí o desarrollar, ¿no? Pero, Miguel, Bastián, ¿existe para ti alguna diferencia entre la homosexualidad como condición y la práctica del homosexualismo en términos de lo que es el bien, el mal, pecado, santidad? Qué bien planteada la pregunta, ¿no? Está muy buena, está muy buena. No es la clásica pregunta. Bueno, en primer lugar, considero que sí hay una diferencia en términos prácticos entre la orientación sexual y la práctica de la homosexualidad. Ahora, creo que el que es infiel, el que practica poligamia, es tan pecador como el sea homosexual o heterosexual. O sea, eso en primer lugar. Sin embargo, en cuanto al matrimonio homosexual, creo que tendría otra historia que contar. Así que, pero bueno, sí, ahí, doctor Miguel. Ok, es solamente un pequeño paréntesis y ni siquiera vamos a tratar eso ahora, quizá en el tema que desarrolle después del homosexualismo, pero en la Biblia no dice que la poligamia es pecado. Punto. Cerramos paréntesis. Interesante. Tampoco la Biblia habla sobre matrimonio homosexual, ni matrimonio heterosexual. La Biblia habla de pacto, que es otra cosa. Así que podríamos, si queremos desglosar, nos vamos a otras cosas. El término matrimonio es un término romano que tenía una característica absolutamente nada que ver con el concepto bíblico. Así que no nos salgamos del tema que estábamos tratando, porque probablemente vamos a invitar a Bastián, que tiene 3 videos que me parecen geniales
sobre la homosexualidad y la Biblia, y tal vez invitarlos solamente para analizar eso. Aquí hay una pregunta que hace Raquel, de aquí de España. Dice, ¿el príncipe de este mundo puede ser perdonado? Ok. Bueno, es que básicamente es una pregunta acerca de qué tanto capacidad de perdón tiene Dios. Y creo que si lo resumimos en esa simplicidad, si lo sacamos fuera de toda teología, de toda doctrina, y claro, si vamos directamente a Dios, sin esa bibliolatría que muchos hemos tenido por tantos años, e incluso con la Biblia, hasta podría argumentar, pero no quiero entrar en ello, simplemente a Dios. ¿Cuánto capacidad de perdón creemos que tiene Dios? O sea, cuando dice que Dios es amor, ¿qué tipo de amor es Dios? ¿Es amor condicional o incondicional? Porque la palabra que utiliza literalmente es ágape, que es el amor incondicional. Incondicional es que nunca cambia, que no puede variar por las circunstancias, que no puede variar por lo que suceda. Incluso hay alguno comentaba que Dios no está sujeto al tiempo. Claro, si no está sujeto al tiempo, entonces él mismo sabía que lo que iba a suceder desde el principio. Él sabe el fin desde el principio. Entonces lo creó sabiendo que no iba a ser capaz él mismo de quitarse el rencor para con el príncipe de este mundo. Lo creó sabiendo que iba a pecar, o sea, lo creó para destruirlo. Porque si sabía que iba a pecar y sabía que si es que al final él le iba a tocar destruir a todas las otras personas, ¿por qué no lo destruyó? Y evitó que engañara a más personas y luego matara a más personas junto con él. O sea, hay ciertas preguntas que nos surgen, pero que se acaban cuando vemos del amor incondicional de Dios. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿es incapaz de perdonar a una criatura? Satanás no es otro Dios. Satanás no es una deidad superior a Dios, es su criatura. Y le hemos dado tanta relevancia. Algunos teólogos incluso han investigado que ni siquiera existe. Yo creo que existe, pero le hemos dado tanto que hasta decimos, Satanás llevará a más personas a perderse que las que Dios a salvarse. Entonces, ¿el pecado triunfa sobre la gracia? ¿El odio le gana al amor? ¿La muerte triunfa sobre la vida? O sea, al final, ¿en quién estamos confiando? ¿En qué tenemos más confianza? ¿En el enemigo o en Dios? ¿En el amor o en el odio? Yo creo en Dios y creo en su amor. Y creo que su amor mm, no se sujeta a una criatura. No le va a tener rencor a una criatura. Lo creó, lo ama y punto. Me parece muy bien no ser absoluto. Y una tendencia de la teología sistemática, de la teología doctrinal, de la teología dogmática, ha sido hacer aseveraciones absolutas sobre Dios, lo cual aparece como un contrasentido, siendo que somos criaturas que estaremos eternamente tratando de comprender a Dios, y estas criaturas que están eternamente intentarán entender a Dios, se arrogan el derecho de decir quién es Dios y cómo actúa Dios. Así que esa frase que tú acabas de utilizar me parece genial. Dios es Dios y su amor es incondicional y su perdón también. Y si Dios elige perdonar, ¿quién eres tú para decirle a Dios que no lo haga? Así que yo le diría a Raquel, sí puede, pero es un asunto que es prerrogativa absoluta y exclusiva de Dios. Ni siquiera para que lo discutamos nosotros, pero si entendemos el amor de Dios, no tendríamos que por qué ponerlo en duda. Miguel, ¿quieres agregar algo? Solo activa tu micrófono porque lo tienes desactivado. Ahí está.
Más bien deseo hacer la última pregunta, prometido. Miguel, es que este muchacho ahora iba a comer, no voy a poder comer por 2 horas, porque me ha dejado el muchacho todo revuelto, ¿entiendes? Mira, Bastián, muy interesante. Perdona lo del muchacho, te estoy tuteando porque realmente me simpatizo mucho con vos. O sea, tenemos muchas cosas en común en cuanto a la curiosidad y esas cosas así, muy interesantes. Pero aquí te va, buen hombre. Sabe muy bien, hoy vivimos en un tiempo donde la destrucción o destruir se asocia al odio, a la carencia de amor, y donde tolerar todo a cualquier precio, no importa lo que se vaya por delante, es sinónimo de amor incondicional. En ese contexto, entonces, tendríamos, si fuéramos a juzgar a Dios bajo ese criterio, tendríamos entonces, lo que voy a decir es también una pregunta real, pero al mismo tiempo es algo que estoy emitiendo. Entonces Dios no tenía amor por los hijos de Aarón cuando los emanó fuego, gloria de él y los destruyó de repente. En hebreo se usa una palabra allí muy interesante, dice que quedaron como polvo. Sabemos que no, porque usa otra palabra después que dice que recogieron los pedazos. Anyway, la cosa fue que Dios los mató. Segundo fue también el caso de Sodoma y Gomorra. Llovió fuego real y destruyó esa nación completa. También no olvides que cada vez que se hablaba en el sistema del santuario acerca del perdón, siempre, totalmente siempre mediaba la muerte de un cordero. O sea, tenía que haber muerte para poder recibir perdón. Con esto cierro. Lo que comentes te lo agradezco mucho y voy a permitir que los demás sigan haciendo preguntas y ya tendremos oportunidad en otras entrevistas para entrar en el tema de la destrucción, del amor, del homosexualismo, en fin. Bueno, gracias. Antes que responda Bastián, si un joven nos hace revolver la mente, a mí me da esperanza. Me da esperanza porque yo veo a muchos jóvenes perdidísimos, ocupados en cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. Con algunos jóvenes de la edad de Bastián, más talibanes que los talibanes. Sí, señor. Entonces, cuando veo a alguien que está dispuesto a dialogar y a conversar y plantear preguntas, en realidad lo que deberíamos hacer es decir, aquí hay algo y necesitaríamos investigarlo. Y tal vez eso ya es valioso, el hecho de parar e investigar. Bastián. Ok. Varios temas en una pregunta. Bueno, partamos por el santuario, que está relacionado con la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿verdad? Bien, en cuanto a los sacrificios, Hebreos siempre me dio vuelta mucho esa frase. No, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero me faltaba un trocito del versículo. Según la ley. Según la ley, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, ese pedazo me dio ciertas claves. Porque, por ejemplo, dice Dios en el Salmo 50, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. No, ¿de qué me sirven tus corderos? Mía es la tierra y su plenitud. En Isaías, en cierto momento dice Dios que está harto de la grasa de los corderos, de que me son abominaciones estos sacrificios, o sea, ¿de qué me vale? Voy más allá, voy más allá. Hechos 7:43 dice que los israelitas por 40 años, y aquí englobo lo que sucedió con Nadab y Abiú, por 40 años llevaron el tabernáculo de Moloc. O sea, y agrega, citando al profeta Oseas, no fue a mí a quien ofrecisteis víctimas y sacrificios por 40 años, casa de Israel. Dios dice, ¿creen que me ofrecían a mí?
Por 40 años llevaron el tabernáculo de Moloc. La palabra llevaron es la misma que se utiliza cuando Jesús fue recibido arriba. Recibieron el tabernáculo de Moloc. ¿De quién? ¿De Dios? Bueno, Jeremías 7:22 dice que cuando salieron de Egipto, yo no les mandé nada, ni dije nada acerca de sacrificios y holocaustos. Yo les dije, escuchen mi voz. Este es el nuevo pacto, ¿no? Escuchen mi voz, presten atención a mis palabras. Nunca les mandé nada acerca de sacrificios y holocaustos. O sea, entonces, ¿para quién eran esos sacrificios si Dios nunca les pidió? Esteban nos dijo que era para el tabernáculo de Moloc. O sea, ese mismo tabernáculo, Antiguo Testamento, tabernáculo de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios. Sin embargo, cuando viene Jesús, es como que hay un velo que cae. Es como que Pablo comienza a decir, ok, es el velo del tabernáculo que todos ven, creen que es una cortina, es la carne de Cristo. El velo que es su carne. O sea, cuando Cristo muere, se rasga un velo, dejando ver que la presencia de Dios no está ahí. Está vacío. Está vacío el templo. Cristo hablaba del templo de su cuerpo. Hablamos de un santuario celestial. Claro, en Apocalipsis Juan ve el altar del incensario, los candelabros, pero al final del libro dice, no vi templo, porque el Cordero es el templo. O sea, Jesús es el verdadero tabernáculo. Y termino con esta idea. Al final del libro de Apocalipsis dice, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni duelo, ni luto, porque las primeras cosas pasaron, las cosas antiguas. ¿Y la razón cuál es? Que aquí está el tabernáculo verdadero de Dios con los hombres. Él será su Dios, Él enjugará cada lágrima. ¿Por qué voy a las lágrimas? Esa frase de lágrimas. Porque cuando murieron Nadab y Abiú, a Aarón no se le permitió llorar a sus hijos. ¿Por qué no se le permitió llorar a sus hijos? ¿De dónde viene eso? ¿Quién lo ordenó? Y es que investigando un poquito ese asunto, me di cuenta que las prácticas en el tabernáculo de adoración a Moloc, el servicio a Moloc, los hijos que eran ofrecidos y pasados por el fuego a la estatua de Moloc, a los familiares no se les permitía llorarlos. Entonces, doctor Miguel, yo veo un contraste totalmente grande entre el verdadero tabernáculo que enjuga las lágrimas, que consuela, que dice no habrá más muerte ni llanto, y el tabernáculo que quema a los hijos, que está lleno de muerte, que incluso Pablo le llama el ministerio de condenación y muerte. Entonces, veo a un Jesús que contrasta. En el antiguo tabernáculo, una prostituta no podía llevar su ofrenda. No podía, está escrito en la ley. No puede presentar la ofrenda de una ramera. Una mujer prostituta, los ahorros de su vida, los derrama a los pies de Jesús y Jesús lo acepta. No podían ir al templo los ciegos, los cojos. Jesús expulsa a los mercaderes del templo con su sacrificio, con todo eso. ¿Y quiénes se acercan a él? Ciegos, cojos, y los sana. Un leproso no se podía acercar y Jesús lo sana. O sea, el contraste para mí es enorme. No es un tipo, sino yo creo que es una sombra, literalmente una sombra oscura del verdadero tabernáculo, que levantó Dios y no el hombre. Dios lo levantó de los muertos. En eso, si me preguntas quién mató a Nadab y Abiú, yo no diría rápidamente que fue Jesús. O sea, utilizo Jesús, ¿no? No digo Dios, pero no diría rápidamente que fue Jesús. Y Sodoma y Gomorra, bueno, esa es otra historia. Acabamos de cumplir 59 minutos. Es hora de terminar. Se nos va el tiempo muy rápido y yo estoy contento que han quedado unas 30 preguntas sin contestar. Y contento porque es preferible que nos quedemos con gusto a poco a que nos quedemos saturados. Hay mucho que pensar. Bastián ha tirado unas bombas que ya veo el cerebro de Miguel cómo está explotando, que hay que analizar. Entonces, permítanme en estos minutos, Bastián,
antes de darle paso a Miguel, pedirte que te despidas y decirte que estás cordialmente invitado. Vamos a hacer otra fecha porque hay otros temas que quisiéramos hablar contigo, especialmente esos videos que hiciste sobre la homosexualidad, que hay cosas que tratar. Un minuto para despedirse. No, muy contento, muy agradecido de verdad por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias por el entusiasmo. Ahí veo al doctor Miguel que está. Me encanta mucho esa alegría para la escritura, las cosas que tienen que ver con Jesús. Me parece correcto emocionarse, alegrarse, preguntar y equivocarse una y otra vez y seguir avanzando. O sea, me gusta muchísimo, estoy ansioso de también poder tener otra oportunidad de dialogar. Sé que saben muchísimo y nada, me encanta aprender, así que no me fue tan bien en la universidad siendo así. No todos los profesores les gusta tener alumnos así, pero muchas gracias también, doctor Miguel Ángel, por la invitación y doctor Miguel Ángel también por estar ahí haciendo preguntas muy, muy buenas. Gracias a todos los que estuvieron también. Bueno, Miguel, es tu turno para despedirte y dar las palabras finales. Bueno, quiero agradecerle tantísimo a Bastián y a ti, Miguel, por la ocurrencia de traerlo a la entrevista. Fue maravillosa. Yo he disfrutado mucho a todos los entrevistados, honestamente que sí. Desde la primera entrevistada hasta Bastián. Esta ha sido quizás la entrevista que más inquietud me ha generado. Bastián, quiero decirte que lograste inquietarme al punto que voy a empezar sinceramente a reestudiar esta que nos ha traído, con corazón totalmente abierto, sin ningún tipo de prejuicio. Así que te agradezco tanto que hayas compartido con nosotros tus inquietudes de joven. Ora al Señor que te siga guiando, sea más intensa, más profunda, más directa. Y a ustedes, amigos que nos han acompañado, muchas gracias por igual. Esperamos que la próxima entrevista ustedes también estén presentes. Así que aprovechen, anoten también sus preguntas porque vamos a traer a Ian de nuevo prontamente. No sé qué tan pronto, pero sé que va a ser pronto. Porque el tema que tocó Miguel, mi tocayo, es un tema que amerita, no uno, varios programas de homosexualidad hoy día, 2023 casi. Así que muchas bendiciones y gracias. Bueno, agradecerle a todos los que han estado en la entrevista, agradecerle a Miguel, a Bastián. Hoy día fue la entrevista de los tres ángeles. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Ha sido un gusto de estar con ustedes.